Perfecto. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar acá de nuevo en la clase de Cristología. Vamos a comenzar esta noche con una oración. Así que acompáñenme, por favor, orando. Nuestro buen Dios, gracias por disponer estos tiempos para estudiar, Señor, tu palabra y específicamente lo que tu palabra dice con respecto a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Entendemos la importancia y la centralidad de la cristología en todo nuestro entendimiento, Señor, nuestro entendimiento de quién eres tú, nuestro entendimiento salvador, el entendimiento de tu plan, Señor eterno, y por eso queremos rogarte que nos ayudes, Señor, no solo a comprender lo que explicamos, sino sobre todas las cosas que nos ayudes a que a través de estos estudios tengamos una visión más grande de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, en este estudio de Cristología comenzamos considerando la divinidad de nuestro Señor. Él no comenzó a existir cuando nació en Belén, sino que su existencia es anterior incluso a la creación, es la existencia eterna que corresponde a la eternidad de Dios. Esa es la grandeza de nuestro Salvador, que siendo Dios se hace hombre. Por eso comenzamos nuestro recorrido de la Cristología, primero abordando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos considerando diferentes argumentos bíblicos a favor de la deidad de nuestro Salvador. El primer argumento fue considerar los atributos divinos que se le asignan a Cristo. Utilizamos para eso el texto de Juan capítulo 1, los primeros versículos. Y en ese texto corroboramos que la Biblia le atribuye a nuestro Señor los atributos que solo le corresponden a Dios, atributos como la eternidad, la soberanía, el hecho de ser creador, atributos como la seidad, entre otros. Avanzábamos la semana pasada ya a la segunda columna de argumentos bíblicos a favor de la deidad de nuestro Señor, que corresponde a los títulos divinos. Hay ciertos títulos, ciertos nombres que en la Biblia solo se le adjudican a Dios. Y recordemos que Dios mismo afirma que Él es celoso de su nombre. Él no le da su nombre a otro. Así que si la Biblia le asigna estos nombres a nuestro Señor Jesucristo, eso es una evidencia clara y contundente de que Él es Dios en todo el sentido de la palabra. El primer título que consideramos hace 8 días es el título Theos. En nuestras Biblias aparece traducido como Dios, que en realidad recoge el uso del término hebreo Elohim. Elohim es uno de los nombres primarios de Dios en el Antiguo Testamento. Se utiliza en unos sentidos secundarios para dioses paganos y otros usos secundarios, pero ese título en más de 1000 ocasiones siempre se refiere en el Antiguo Testamento al Dios de Israel, al Dios de los patriarcas. Y a través de la Septuaginta, ese nombre hebreo, Elohim, se llegó a traducir en griego como Teos, y el Nuevo Testamento llama a nuestro Señor Jesucristo sin ningún tipo de prejuicio, sino diciéndolo directamente, le llama en varios textos Teos. Entonces, esa es una forma clara de ver en la Biblia que nuestro Señor es Dios. El segundo título que vamos a considerar ahora es el título Kyrios o Curios, como se lo pronuncian eh, quienes aprendieron la pronunciación erasmiana. Yo lo voy a estar pronunciando Kyrios porque esa es la pronunciación del griego moderno. Kyrios. Ese título divino, igual que
el que consideramos la semana pasada, teos, reproduce un uso del Antiguo Testamento hebreo. Insisto en algo. Una de las principales claves para entender correctamente el Nuevo Testamento es saber que sus escritores son hebreos. Ellos tienen en su mente toda la teología del Antiguo Testamento, solo que por causa de que el griego era el idioma universal en el primer siglo, escriben en ese idioma. Ahora, el término que reproduce la palabra griega Kyrios es el término hebreo que aparece en nuestra Biblia Reina Valera como Jehová, que algunos de ustedes sabrán, si no todos, corresponde a las 4 letras sagradas, lo que en teología se llama el tetragramaton sagrado, lo que para los judíos es el nombre impronunciable de Dios, que en hebreo se escribe con 4 consonantes, la Y, la H, la B y la H, transliterándolo al español, la Yod, G, Bab y G en hebreo. Los judíos evitaban la pronunciación de este nombre en su texto masorético, que le colocaron vocales para fijar la pronunciación de las palabras. Lo que hicieron fue colocar debajo de las 4 letras sagradas, cada vez que aparece, más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento, le colocaron las vocales de otro nombre sagrado que es Adonai. Adonai. Así que cuando los judíos ven este nombre sagrado, no lo leen. De hecho, no hay certeza absoluta con relación a cómo se pronunciaba. Los judíos simplemente dicen Adonai. Entonces nos estamos refiriendo a ese nombre divino que, repito, en nuestra Biblia Reina Valera aparece como Jehová, como Jehová. Entonces, ese es el trasfondo que hay detrás de este nombre griego Kyrios. Hay que decir que en el Antiguo Testamento este nombre es el nombre exclusivo de Dios. Es el nombre propio, tal y como Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 6. Ese nombre, ese título divino, solo se utiliza para el Dios de Israel, para el Dios verdadero. Nunca, no tenemos ningún solo caso en el Antiguo Testamento que tenga un uso diferente. Pero ya que el Nuevo Testamento es escrito en griego y la mayoría de veces los autores de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, tradujeron ese nombre hebreo por Kyrios, entonces en el Nuevo Testamento sí encontramos otros usos de la palabra Kyrios o curios. Por ejemplo, la palabra Kyrios se utiliza en el Nuevo Testamento como una forma respetuosa de dirigirse a alguien superior. Varias veces en el Nuevo Testamento encontramos este uso. También se refiere a un amo. Un esclavo le llamaba Kyrios. En el contexto griego, un esclavo le llamaba así a su amo, le llamaba señor. Y pues hay varias ocurrencias de estos usos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el uso mayoritario de este término en el Nuevo Testamento reproduce lo que hizo la Septuaginta. Es decir, debemos entender que la mayoría de veces en el Nuevo Testamento el término Kyrios, el término Señor, cuando se refiere a la deidad, a la divinidad, está haciendo una referencia al nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que Jehová en el Antiguo Testamento es el creador, pero particularmente el que crea al hombre, establece una relación pactual con el hombre. Jehová es el que hace un pacto particular con Israel. Jehová es el sustentador de todas las cosas. Es entonces el Dios de Israel de manera muy específica, ¿no? Ahora, teniendo en mente ese trasfondo lingüístico del término, lo que vamos a hacer ahora es considerar algunos textos donde ese título, Kyrios, se le aplica a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo el trasfondo teológico del nombre sagrado
de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre Jehová o el tetragramatón sagrado. Comencemos entonces considerando Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Los pastores que velaban, guardaban sus rebaños, reciben una visión angelical y este ángel les comunica la siguiente revelación, y que no es otra cosa que el evangelio descrito de manera muy concisa. Dice el texto, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Notemos ahí que el ángel se está dirigiendo a pastores judíos, los cuales seguramente tenían un mínimo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. No esa gente ignorante, no esa gente griega, esa gente que tenía una instrucción en el Antiguo Testamento. Sí, el ángel seguramente les habló no en hebreo, les habló en arameo, muy probablemente en griego. Pero el punto es que cuando el ángel utiliza estos títulos para referirse a nuestro Señor y particularmente el título Señor Kyrios, estos pastores, siendo judíos instruidos en el Antiguo Testamento, pensarían automáticamente en el uso que la Septuaginta hace de este término, es decir, como una referencia a Jehová, al Dios que hizo un pacto con Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, eso es evidente por el mismo contexto del pasaje, porque después de que los pastores reciben esta revelación del ángel, ellos salen rápidamente corriendo para ir a encontrar a este niño, para ir a adorarle. O sea que el mismo contexto de nuestro pasaje muestra que ellos entienden esta revelación como la revelación de una visitación divina en la persona de este niño. El versículo, por ejemplo, el versículo 18, ahí mismo en Lucas capítulo 2, después de que los pastores van, encuentran al niño, le cuentan a la gente que está allá lo que el ángel dice, el resultado es este, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. El efecto es maravillarse, así que la revelación que están recibiendo no es una revelación común. No es simplemente que el ángel le está diciendo ha nacido alguien que va a ser un gobernador o alguien que va a ser importante en Israel. No, tiene que ser algo con un significado mayor. Así que cuando los ángeles utilizan la palabra Kyrios y los pastores la escuchan, hay un entendimiento común de que es una referencia con relación al Dios vivo y verdadero. No hay manera de dudar que ellos entendieron que los ángeles le estaban señalando hacia la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero otro hecho que suma en nuestro texto la evidencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo son los títulos que acompañan a la palabra Señor acá, a la palabra Kyrios. Obsérvelo muy bien en nuestro texto, Lucas capítulo 2, versículo 11. Otra vez el ángel dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hay tres nombres que identifican al niño. Lo llama Salvador, lo llama Cristo y lo llama Señor. En sumatoria, seguido se utilizan los tres títulos, indicando así la grandeza de este niño. En cuanto al primer término, Salvador, en griego sotir,
Ese título es utilizado comúnmente en la Septuaginta para traducir el término hebreo Yashá. Y mayormente en el Antiguo Testamento se refiere a Dios como el que protege a su pueblo, el que salva a Israel, el que cuida a Israel de peligros. Por ejemplo, noten lo que dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. Primera de Samuel 10, 19. Dice el texto, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Esa es la protesta de Samuel al pueblo cuando pide un rey. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda. La palabra hebrea ya es Moshiach, que proviene del término Yashar. Se pudo traducir perfectamente diciendo que es vuestro Salvador. Esa es la expresión allá. Note lo que el texto dice, vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. El reconocimiento de Samuel y a lo que apela cuando habla con el pueblo de Israel es que solo Dios, solo Jehová es el Salvador de su pueblo. Solo Él tiene la capacidad, el poder absoluto de cuidar, de proteger a su pueblo. Y acá dice que lo guarda, que lo protege de todas sus aflicciones y angustias. Así fue constantemente en la historia de Israel. Entonces, noten muy bien a quién se le llama Salvador en el Antiguo Testamento. Otro texto en esa misma vía de evidencia es el Salmo capítulo 24, versículo 5. Salmo 24, 5. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La palabra salvación ahí, Yeshua, proviene del mismo término Yashá en hebreo. ¿Cómo se le llama a Dios acá? Se le llama Dios de salvación. O sea, ese atributo de salvación, esa capacidad salvadora, le pertenece únicamente a Dios. Así que en la mente de un hebreo, cuando se utilizaba el término Salvador, inmediatamente se pensaba en Dios, en Jehová, no en otra persona. Y ese título es el que el ángel está usando aquí para referirse al niño que recién ha nacido. Ese niño es el Salvador, el Salvador, en toda la connotación de lo que el Antiguo Testamento señala. El segundo título que el ángel utiliza para referirse a nuestro Señor es Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Recuerden que nuestro texto es Lucas 2:11, ¿no? Ese es el texto que estamos explicando. Este segundo término traduce la palabra hebrea Mashiach, de donde proviene nuestra palabra española Mesías. O sea, Mashiach en hebreo, Christos en griego, significa el ungido. El ungido. En el Antiguo Testamento, a diferentes personas que cumplieron oficios particulares se les llama Mesías, normalmente traducido en nuestro Antiguo Testamento en español como ungido. ¿Por qué? Porque la manera en que se reconocía su oficio era a través de la unción, de un derramamiento de aceite sobre ello. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 5. Era la propia instrucción que Dios le había dado a Israel. Noten lo que dice el Levítico 4:5. Y el sacerdote ungido, el término hebreo allá es Meshiach, el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Al sacerdote se le llama ungido porque, como les dije anteriormente, a través de la unción con aceite había sido puesto en su
cargo. Sin embargo, encontramos textos donde ese título tiene ya una connotación muy específica, muy particular, de alguien que está asociado de manera íntima con Jehová y que Jehová va a levantar para salvar a su pueblo. Por ejemplo, ese es el caso del Salmo capítulo 2, versículo 2. Salmo capítulo 2, versículo 2. Ustedes saben que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Así es citado en el Nuevo Testamento. Y observen lo que dice ese versículo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Notan aquí la rebelión? La rebelión es contra Jehová y contra su Mesías. La palabra hebrea, por supuesto, es Mashiach. Se levantan contra Jehová y su Cristo. Si hacemos la traducción al griego de esa palabra hebrea. Ese Mesías está, noten ahí, ese Mesías está al lado de Jehová. El pecado es terrible porque es contra Jehová y contra su ungido. Es decir, quien escribe este salmo coloca en el mismo nivel de gloria y de autoridad a Jehová y el ungido. De hecho, si usted lee el resto del salmo, termina diciendo, o mejor, acusando a aquellos que se levantan contra el Hijo. Y habla de la ira del Hijo contra aquellos que no se someten a Él. Entonces, pecar contra Jehová es equivalente a pecar contra su ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento, ese término ungido va alcanzando ese significado especial. Es en Daniel 9:25 donde alcanza su máximo matiz en el Antiguo Testamento. Y allí, en Daniel 9:25, se usa el término Mashiach para referirse al futuro Salvador de Israel. Noten muy bien lo que dice este texto, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, noten el término ahí, Mashiach, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 60 semanas y 2 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí. Sería interesante que después leyeran toda la profecía completa, ¿no? Pero el punto acá, noten muy bien, que Dios está señalando un momento particular en la historia de Israel cuando Él va a levantar a un Mesías salvador del pueblo de Israel. Y a ese Mesías le van a quitar la vida. Ese uso del término Mesías es el que predomina en la época anterior al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, lo que se llama el periodo intertestamental, y en la época del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es el concepto que primero venía a la mente de un judío cuando escuchaba el término Mesías, o en griego, Christos. Es decir, cuando los pastores escucharon de la boca del ángel que este niño que nacía es el Cristo, ellos entendieron, este niño que nace es el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Es ese Mesías asociado a Jehová en el mismo nivel de autoridad. Es ese ungido separado específicamente por Jehová para venir a salvar a su pueblo. Así que este título Mesías tiene una connotación muy especial en la teología del Antiguo Testamento. Y el tercer título que utiliza el ángel allá en Lucas 2:11 para referirse al niño es Señor. Y aquí tenemos entonces una sumatoria de evidencias, ¿no? Cada título por sí mismo tiene un valor. Cada título por sí mismo transmite la fuerza de la deidad del niño que nace. Pero cuando se suma uno tras otro, entonces hay mayor peso de evidencia. El tercer título, Señor, ya explicamos, es la palabra griega Kyrios. A la luz del contexto que explicamos al inicio
y de los otros dos títulos utilizados, Salvador y Cristo, no nos puede caber duda de lo que entendieron los pastores y los lectores originales del Evangelio. El niño de María es el Salvador, el Mesías, el Señor en persona, el Señor de Israel, o sea, Jehová en persona, ahora en la persona de ese niño que está por nacer, ese niño que nace ahí y que van a visitar los pastores. Ya podemos entender entonces la sorpresa que se llevaron los pastores ante tal declaración. Porque el texto dice que cuando cuentan esa noticia, las otras personas se maravillan. Tan pronto reciben la noticia de los ángeles, digámoslo de esta manera, tan pronto se les predica el evangelio, y el evangelio es Cristo. La maravilla es que ese Cristo ellos pueden ir a visitarlo y verlo con sus propios ojos. Inmediatamente estos humildes pastores corren. Llegan donde está el niño, cuentan todas estas palabras. La gente que está allí reunida se maravilla de lo que los pastores decían. Y el texto termina diciendo en el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es decir, todo lo que el ángel les comunicó con respecto al niño. Todo eso resultó ser verdad. Ese niño sí era el Salvador, era el Cristo y era el Señor. Ahí mismo, en persona. Pasemos a considerar otro texto, Lucas capítulo 1, versículo 43. Otro texto donde se utiliza el título divino Kyrios para referirse a nuestro Señor. Lucas capítulo 1, versículo 43, las palabras de María. María, ante el comunicado del ángel, con relación a que ella va a dar a luz al Salvador, ella dice esto. ¿Por qué? Elizabeth, perdón, no es María, es Elizabeth. Cuando María la visita, Elizabeth dice esto, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Noten las palabras. Mira lo que está diciendo Elizabeth otra vez. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, Elizabeth se dirige a María, pero en realidad las palabras de Elizabeth tienen que ver con el niño que está en el vientre de María. Observemos muy bien cómo le llama al bebé que está en el vientre de María. Aún no ha nacido. Es un bebé en el vientre de María. Le llama mi Señor. Mi Señor. ¿Qué quiso decir Elizabeth con esa expresión? Bueno, seguramente no está queriendo decir que el bebé que está en el vientre es su amo, un uso común de la palabra Kyrios en esa época. Ella no puede estar diciendo que ese niño es su amo en el sentido general de la palabra, porque eso no sería verdad en absoluto. Tampoco Elizabeth está utilizando esa expresión como simple respeto por causa del niño que está allá. Esa no era la manera general como un adulto se refería a un niño. Más bien son los hijos, son los niños los que utilizaban ese tratamiento de respeto hacia sus padres y hacia los adultos. Un adulto no va a utilizar ese tratamiento de respeto hacia un niño. Así que la única opción que respeta el texto y que respeta el uso de la palabra es que Elizabeth quiere decir que el bebé que se encuentra en el vientre de María no es otro que el Dios del pacto, el Jehová del Antiguo Testamento. Es la única opción. Y entonces esa es la maravillosa declaración de Elizabeth. No es con relación a María, es con relación al bebé que María va a dar a luz. Ese bebé es el Señor de Elizabeth, o sea, es el Dios de esta mujer judía. Otro texto que podemos considerar es Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo 3:3.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, y este texto es especial. Aquí, si alguien tiene dudas con relación a lo que hemos dicho, esas dudas deben ser disipadas. ¿Por qué razón? Bueno, porque este texto es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 3. Observen su Biblia, el texto del profeta Isaías, Isaías 43. El profeta dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si usted compara los dos textos, lo que en Isaías se refiere como Jehová, a Jehová, en Mateo se refiere como al Señor. Observen que ahí claramente vemos lo que yo les decía antes, que la Septuaginta traduce el nombre Jehová por la palabra griega Kyrios. Ahí es claro eso, esa equivalencia lingüística entre el término hebreo, el nombre sagrado Jehová, y el término griego Kyrios. Pero lo más importante es notar que Isaías nos dice que Jehová mismo sale al encuentro de su pueblo y que por lo tanto su pueblo debe prepararse. Hablando de ese profeta o de esa voz que prepara el camino de Jehová, lo que le dice al pueblo es: prepárense, porque Jehová viene a encontrar a su pueblo. Era la función de el heraldo, preparar el camino a la llegada de un rey. Entonces, esta voz que clama en el desierto funciona como un heraldo, preparando al pueblo para la llegada de Jehová. Claro y explícitamente Isaías dice Jehová. Viene Jehová al encuentro de su pueblo entonces tiene que prepararse. Jehová, en el contexto más amplio de Isaías, viene a traer salvación a su pueblo. Viene a traer la salvación definitiva a su pueblo. Ahora, Juan el Bautista, en Mateo, aplica este texto a él mismo, diciendo que él, Juan el Bautista, es la voz que clama en el desierto. Él mismo se aplica eso. O sea, el cumplimiento de esta profecía se da en la persona de Juan el Bautista. Juan es la voz, Juan es el heraldo, Juan es el profeta que está preparando el pueblo de Dios para el encuentro con ese Dios, con Jehová. Ha sido comisionado para preparar el camino para Jehová. Ahora, el punto culminante es entender a quién se refiere Juan el Bautista en Mateo con la palabra Señor. ¿A quién le está preparando el camino Juan el Bautista allá en Mateo capítulo 3, versículo 3? El versículo 14 nos responde. Nótelo ahí en Mateo 3, 14. Yo sé que ustedes tienen la respuesta, pero miremoslo ahí en el texto. Es lo que el texto dice, no es algo que estamos suponiendo. Dice el versículo 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Nota a quién le está preparando el camino? ¿A quién Juan el Bautista le llama el Señor? A Jehová, el Jehová de Isaías. Pero resulta que ese Jehová que profetizó Isaías es Jesús de Nazaret. Este es uno de los textos más contundentes en el Nuevo Testamento con relación a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Jehová en persona. Es Dios hecho hombre. Es Jehová quien viene al encuentro de su pueblo, trae salvación para su pueblo. Y en este punto entonces es relevante recordar que el nombre griego Jesús, proviene del arameo
Yeshua, que a su vez es una forma corta del nombre hebreo Yehoshua, que en nuestra Biblia aparece traducido como Josué. Yehoshua en hebreo significa Jehová salva. Así que el nombre Jesús literalmente significa Jehová salva. Y no es un simple nombre, es un nombre que recoge la realidad de esa persona. ¿Quién es Jesús? Es Jehová que vino en persona a salvar a su pueblo. Y otro texto que podemos considerar con respecto a este nombre es Mateo capítulo 22, versículo 44. Noten que hay muchos textos que señalan que este nombre divino le pertenece a Jesús. Le pertenece por derecho propio. Es el nombre suyo porque Él es Dios. Mateo 22, 44. Jesús mismo hablando. De tus pies. Versículo 45, pues si David le llama Señor al Mesías, como lo entendían los judíos, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En el contexto de este pasaje, encontramos una pregunta que Jesús hace a los fariseos con respecto a la identidad del Cristo. Mire la pregunta que Jesús les hizo en el versículo 42 a los fariseos, a los entendidos, a los que conocían las Sagradas Escrituras. Él les hace esta pregunta con relación a la identidad del Mesías. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta. ¿De quién es hijo? Claro, los fariseos sabían, por su conocimiento del Antiguo Testamento y por la tradición que habían recibido, que el Mesías vendría de la simiente de David. Por lo tanto, la respuesta confiada de ellos, ¿cuál es? No, pues el Mesías es hijo de David. O sea, en la mente de ellos, ¿qué está? No, el Mesías es descendiente de David. O sea, están pensando netamente en términos humanos, netamente en términos de descendencia humana, descendencia real. Claro, y eso es cierto. El Mesías tenía que venir de la descendencia real de David. Por esa razón, el propio Evangelio de Mateo, encabezando todo el Nuevo Testamento, comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De David, claro, es hijo. Esa es una respuesta correcta, pero es una respuesta incompleta. Es cierto, es hijo de David, pero eso es todo lo que se puede decir de la identidad del Mesías, del Cristo. Bueno, Jesús los va a llevar a reflexionar citándoles el Salmo 110, versículo 1. Y obsérvenlo entonces en su Biblia, Salmo 110, 1. El versículo 44 con el que comenzamos es una cita del Salmo 10, 110, 1. El Salmo dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús los lleva a ese salmo para que reflexionen con relación a la identidad del Mesías. Pero también con base en el salmo les hace una pregunta. Ahorita volvemos sobre el salmo, pero sobre lo que el salmo dice, Jesús les hace esta pregunta. Si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? O sea, ¿cómo así que David le llama a su hijo, guiado por el Espíritu Santo, dice Jesús, ¿cómo es que David le llama a su hijo Señor? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Puede ser cierta estas dos cosas, o sea, que el Mesías es hijo de David, pero David le llama Señor. Noten el título Señor, el peso que tiene, ¿no? Traído de allá del Salmo capítulo 110. ¿Ustedes se imaginan el choque que hubo en la mente de los fariseos en ese momento?
Jesús allá enseñándoles a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, era algo que ellos seguramente nunca habían considerado. El punto es este, si el Mesías es hijo de David, es el Mesías el que tiene que llamarle Señor a David, es su descendiente. Es el orden natural de las cosas. Los hijos le llaman Señor a los padres, no los padres Señora al hijo. Pero el Salmo dice que David le llama a su hijo Señor. Este Salmo 110 era reconocido como mesiánico por los rabinos, por eso Jesús lo cita. Los rabinos aceptaban que este salmo hablaba del Mesías. Habla sobre el dominio de Jehová por encima de los enemigos de su pueblo a través de su ungido, de su Mesías. Ese rey mesiánico vendría a la simiente de David, por supuesto, de acuerdo al pacto davídico que aparece reseñado en 2 Samuel capítulo 7. Así que en la mente de los fariseos en este momento se arma una especie de cortocircuito y Mateo dice que desde entonces ninguno más osó preguntarle. Ellos comprendieron muy bien que el Mesías sería un hijo de David, su descendiente, pero no habían meditado suficientemente en su divinidad. Ahora, si miramos más de cerca el Salmo, el Salmo 110, versículo 1, allí veremos que en hebreo se usan dos nombres divinos. El primero, Jehová, Jehová dijo, y el segundo, a mi Señor es el nombre divino Adonai. Hay tres nombres de Dios en el Antiguo Testamento, tres nombres que se llaman nombres primarios porque utilizan una sola palabra. Son el nombre Teos, Elohim, que ha sido traducido Teos, que ya lo consideramos en la primera parte. El nombre Jehová, o el tetragramatón sagrado, las cuatro letras sagradas, que es el que estamos considerando, traducido normalmente en la Septuaginta como Kyrios, Señor. Y el nombre Adonai. Adonai es otro título divino de Dios, es un nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Ese Adonai también fue traducido por la Septuaginta normalmente como Kyrios, Señor. Por eso en Mateo dice, citando el Salmo, Jesús dijo el Señor a mi Señor. ¿Notan? El Señor a mi Señor. Los dos nombres divinos fueron traducidos en la Septuaginta por Kyrios, pero cuando miramos de cerca el Salmo, entonces el Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor. El punto es este, simplemente es este. Aquí hay una persona que es Dios, llamado Jehová, hablando con otra persona que es Dios, pero que se llama Adonai. O sea, es un diálogo intertrinitario. Es un diálogo entre personas de la divinidad. Una que es Jehová y otra que se le llama acá Adonai. Adonai. El primer nombre, como ya dije, es el nombre sagrado. Y el segundo nombre, Adonai, es utilizado en muchos casos en el Antiguo Testamento para referirse al Dios de Israel, al Dios único y verdadero. Así que la fuerza del argumento de Jesús es este. Si el Mesías fuera simplemente hijo de David y nada más, David no le podría llamar Adonai. No podría estar dándole un título divino, pero dado que el Mesías es también Dios, de manera correcta, David se dirige a él, al Mesías, a través de un título divino. Un teólogo dice, con relación a este texto, la fuerza de esta declaración está en Dios el Padre, quien se le llama acá Jehová, le dice a Dios Hijo, a quien se le llama acá Adonai, el Señor de David, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los fariseos saben que él, el Señor Jesús, está hablando acerca de sí mismo e identificándose como alguien digno de llevar el título Kyrios, o sea, Jehová o Adonai, tal y como se le llama a Dios en el Antiguo Testamento. Esa es la fuerza de este maravilloso texto.
Y terminemos considerando Hebreos capítulo 10, versículos, Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Brevemente, porque ya con la suma de lo que hemos dicho, este texto se explica por sí solo. Hebreos 1, 10 al 12. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Acá hay una suma de atributos, no solo de títulos divinos. A la persona a la que hace referencia con tú se le llama Señor, pero además dice que en el principio fundó la tierra, o sea, es eterno, pero también es creador, porque los cielos son obras de su mano. Es inmutable, porque ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos envejecerán como una vestidura. Y termina diciendo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Notan la suma de atributos? Otra vez, esto es una cita de un salmo, en este caso del Salmo 102, versículos 25 al 27. Si ustedes leen el salmo, la enseñanza del salmo es sumamente clara. Es una oda de alabanza a Dios por su acto creador y por su inmutabilidad. En el salmo se está alabando a Jehová, porque Jehová es creador y porque Jehová, a diferencia de la creación que cambia, él es inmutable. Ahora, el autor de Hebreos toma esa cita del Salmo y se lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Observa el versículo 7 en el contexto de Hebreos. ¿De quién está hablando acá el escritor de Hebreos? Versículo 7. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice. ¿Notan? ¿A quién se está refiriendo? Más del Hijo dice. Se está refiriendo al Hijo de Dios. ¿Qué dice el Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el centro de justicia. De paso, digamos que este versículo 8, junto con todo el contexto, es tan claro, es tan contundente, que los testigos de Jehová se ven obligados a hacer una traducción absurda de este versículo 8. Si ustedes miran la traducción del Nuevo Mundo, ellos colocan algo así como, más del Hijo dice, tu trono es Dios por el siglo del siglo, tratando de evitar la fuerza del texto. Pero bueno, es absurdo decir tu trono es Dios. Pero si tu trono, o sea, el trono del Mesías es Dios, quiere decir entonces que el Mesías es superior a Dios. Tratando de evadir la fuerza del texto, se meten en un enredo peor. Y el texto es absolutamente claro. Se le llama Dios, acá en el versículo 8. Se le asigna el trono del universo, un trono eterno. Se le asigna justicia, equidad. Todo eso son atributos divinos. Y en nuestro versículo, el versículo 10, que comienza con I, o sea, sigue hablando de la misma persona del Hijo, se le atribuye el título divino Kyrios, Señor, que en el Salmo original, allá en el hebreo, es el título divino Adonai. Adonai. Así que este es otro texto donde de manera clara, directa, a nuestro Señor Jesucristo se le asigna el título divino Kyrios. Vamos a hacer acá una pausa, queridos hermanos, para continuar con el tercer título divino. Así que pausamos. ¿Hasta qué horas, Jeremías? Pues yo creo que unos 15 minutos, ¿no, pastor? ¿Está bien? Perfecto, 15 minutos. Nos vemos entonces, hermanos, en 15 minutos. Está bien.